amigos, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de Hay Más y hoy estoy aquí con mi esposo Diego. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Bien, también. Y nos da mucho gusto saludarte. Precisamente este tema tiene que ver con que tú puedas ir a más, que tú puedas saber que en Dios siempre encontramos más. Yo quería preguntarte a ti, cielo, ¿qué se te viene cuando escuchas esta frase de hay más? Pues cuando yo creo que siempre que alguien dice hay más, es que esto que estás viviendo o lo que tienes en este momento no es como el final, sino que hay un final que es mejor o que es peor, pero que este momento no es eterno. A eso es como una de las cosas que a mí se me viene a la cabeza cuando alguien dice que hay más, como que este momento o los recursos que hoy hay no son los que van a durar para la eternidad, sino que hay algo mucho más, como la misma palabra dice, hay más, ¿verdad? Sí, así es. Eso es muy importante. A mí me gustaría como leer una escritura para que nos ayude a aterrizar como este concepto. Fíjate, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto es muy interesante porque lo primero que nos habla esta escritura es acerca de nuestra identidad. Cómo somos justos, y recordando un poquito, tú y yo somos justos por intercambio, a causa de poner nuestra fe en Jesús. Todos sus logros hoy son nuestros logros. Entonces nos habla que este estilo de vida heredado por Él nos permite una vida que va en aumento. Y es impresionante cómo lo compara como la luz de la aurora, ¿no? Cómo va incrementando esa luz al punto que esa luz está brillando. Entonces, este es el estilo de vida o la clase de vida a la cual Dios nos llamó, algo que siempre aumentamos sin importar las situaciones. Tú bien decías hace un momento cómo lo actual no define el futuro, sino que realmente nosotros con esta naturaleza tenemos la capacidad de redefinir lo que viene. Yo creo que, fíjate, con eso que dices, pues me acuerdo de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, cuando Dios crea al hombre y le dice: te voy a dar mi misma naturaleza, esta misma naturaleza que tiene la capacidad de multiplicar, de producir más de lo que hoy tenemos. ¿Y dónde lo podemos ver esto? Pues como la naturaleza divina del Padre lo que hace continuamente es expandir el universo. Entonces, a causa de quien Él es, pues la expansión del universo está cada vez siendo más y más y más, y vemos que aún la ciencia ha comprobado que el universo pues en sí lo ponen como infinito, porque no hay un fin. ¿Por qué no hay un fin? Porque todo el tiempo el Padre, a causa de quien Él es, pues lo está expandiendo. Entonces creo que esto revela pues lo que tú hablas acerca de nosotros, como lo que hay dentro de nosotros y la naturaleza que hay dentro de nosotros tiene esta capacidad de seguir expandiendo las cosas, de pensar más allá en lo que hoy tenemos, de llevar la situación que hoy tenemos a algo exponencial, bueno, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que necesitamos entender es que esto de llevar a más, de producir más, de hacer más, de multiplicar aún más, no es algo que nos tengamos que esforzar por hacerlo, sino que es parte de nuestra propia naturaleza. A causa de que somos iguales a Dios, hoy podemos producir más, hoy podemos estar expectantes aún más de lo que viene, porque las cosas que vienen aún son mejores, mi amor. Así es, y fíjate, sumando a eso que estás compartiendo respecto a la naturaleza, cuando Dios suelta su bendición sobre el hombre, Él declaró estas palabras, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como ese mandato de dominio que soltó sobre la humanidad. Y le dijo, dice que en el Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los aves, en las peces. Entonces, esto es bien importante porque nos habla como esta parte, ¿no? Como la naturaleza que hoy tenemos nos permite ir a más. Y a mí sí, me gusta mucho, por ejemplo, lo que describe en tercera de Juan 2, porque Dios nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así
así como prospera tu alma. Entonces, esta palabra de prosperar es como una palabra conjunta que viene de dos raíces, una que significa bien y la otra que significa progresar. Podríamos decirlo de esta manera, es como que nuestra vida progresa, pero para bien. Pero la relación que aquí enseña Juan es la importancia de que nuestra alma se vaya expandiendo. Entonces, la importancia de que nuestros pensamientos vayan a más. Creo que todos crecimos en cierto contexto, todos aprendimos cierta información, pero si permitimos que eso sea nuestra realidad, pues siempre nos vamos a acomodar y nos vamos a quedar conformes a esto. Pero si permitimos que Dios literalmente nos rompa en nuestras estructuras, nos rompa en nuestros conceptos, cambie ciertos pensamientos y conclusiones, entonces literalmente podemos llegar a tener los resultados que Él tiene a causa de esta naturaleza que hoy tenemos. Sí. Y algo que pues también me recuerda esta palabra de hay más, pues es adoración. Yo creo que adoración, no hay fondo en Dios. Yo creo que siempre que queremos ir profundo, siempre vamos a encontrar más, y entre más profundo vamos, pues se hace todavía más grande esta dimensión al punto de que nunca podemos tocar fondo. Como dice esto, siempre hay más. Entonces, algo que me recuerda esto es cuando le dice a Ezequiel cuando va entrando en el río. Cuando va entrando en el río, y dice que Dios le dice, Ezequiel, necesitas ir más profundo, y aún más profundo. Comenzó en los tobillos y luego se pasó a las rodillas y luego a la cadera, y hasta el punto que Ezequiel tuvo que ir tan profundo que ya no podía él tener control de sí mismo, sino que a causa de seguir caminando y de seguir adorando y de seguir en obediencia, pues cada vez se hacía más profundo este mar al cual Dios lo iba metiendo. Y yo creo que así es nuestra adoración con Dios. Entre más profundo vayas, pues más vas a encontrar, mi amor. Wow, qué chido, así es. Y por ejemplo, sumando a esto, entonces nos dices que hay más, por ejemplo, hay más adoración, ¿no? A mí algunas de las palabras que me venían cuando yo escuchaba esta frase o que Dios me hacía resaltar es que hay más amor. Por ejemplo, en Él las dimensiones de su amor son como lo decías, puedes ir tan profundo y encontrar nuevas dimensiones. Por ejemplo, hay más provisión. Tú bien decías, los recursos que hoy tenemos no quiere decir que serán los recursos que tendremos el día de mañana. Siempre creer que siempre habrá más, porque dependemos como de esta fuente inagotable, ¿no? Que nunca deja de fluir. Hay más abundancia en todos los sentidos, hablando mentalmente, poder caminar con una mentalidad de abundante, y ¿por qué no? Abundancia de recursos también, porque la misma escritura dice que Él nos ha bendecido para poder ser bendición. Entonces algo que tú tienes que recordar es que tu papá pues es el dueño del oro y de la plata, ¿no es así? También otra cosa es que hay más revelación, y creo que esto tiene que ver con eso que decías de adoración, ¿no? Porque adoración siempre va a producir revelación, y creo que sigue habiendo como secretos que Dios se ha reservado y que quiere revelárnoslo. Y eso que dices de que pues hay más provisión, hay más revelación, todas estas cosas, pues también aún a los problemas que pudiéramos estar pasando, hay más soluciones. Hay más soluciones de las que hemos conocido, y muchas veces algo que nosotros pues buscamos es que siempre las cosas se solucionen en base a lo que hemos conocido o en base a lo que nosotros hemos experimentado, hemos practicado, y eso nos ha funcionado. Y con esto, ¿por qué lo menciono? Porque con todo este periódico que tú ves atrás, pues la mayoría de los periódicos que hacen, pues dan noticias malas, ¿verdad? Entonces todo el tiempo va a haber noticias malas. El punto es que también Dios todo el tiempo tiene respuestas buenas. Entonces, algo que yo quisiera que tú te quedaras en este tiempo es que siempre hay más respuestas, siempre hay más soluciones. No importa lo que estés viviendo, no importa este momento, siempre hay soluciones. Ahora, si este momento no es bueno, más bien no es malo, pues tal vez tú estés diciendo, este momento para mí no es malo, Diego, ¿ok? Si no es malo, pues yo te quiero invitar a esto,
que hay más. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más le vas a preguntar a Dios? Y algo que a mí me gustaría mencionar también acerca de esto es que siempre hay más personas a quien puedes bendecir. Siempre hay más personas a quien tú puedas bendecir. Siempre hay más personas las cuales tú puedes rescatar. Siempre hay más personas a las cuales tú puedes ser la respuesta de oración que ellos estaban haciendo. Entonces, siempre hay más. Yo creo que es tan profundo y es tan ancho que yo creo que no existe otro mejor tema para todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro que sí. Y creo que simplemente esta frase nos rompe, ¿no? En el sentido de no enfocarnos en el momento, en lo actual, porque simplemente aún la escritura en 2 Corintios habla que nuestro caminar dice que no andamos por vista, sino por fe. Entonces, la fe tiene que ver con lo que Dios está viendo, la fe tiene que ver con lo eterno, la fe tiene que ver con el resultado que siempre es victoria. Entonces, si bien es cierto, esto nos conecta con fe, entendiendo que siempre hay más cosas aún mejores que las que yo pudiera estar viviendo actualmente. Por eso la misma escritura nos describe como más que vencedores, ¿no? Porque siempre de parte de Dios hay más. O sea, a veces siempre estamos pensando como que si todo estuviera restando, pero la realidad es que no, en Dios todo suma, todo es exponencial. Sucede lo mismo con esto. Para el mundo tal vez este parece ser un tiempo de recesión, un tiempo donde todo viene a menos, pero en la mente de Dios esto es un tiempo de ser ensanchados, este es un tiempo de expandirnos, este es un tiempo de como tú hablabas esa palabra que me gusta mucho, como que todo sea exponencial, porque Dios es aquel que es capaz de llevar algo en donde no hay y hacer que produzca. A mí me gusta mucho cómo Abraham, cómo fueron empresarios como Abraham, como Isaac, como Jacob, que fueron empresarios llamados en tiempos difíciles, en tiempos donde tal vez las personas o en el lugar donde Dios los había llamado, los negocios no andaban del todo bien, pero Dios los llamó a estos hombres a emprender en un tiempo de crisis. Y sucede que ellos se convirtieron en una respuesta para aquellas naciones, al punto que esas naciones que no adoraban al Dios de Abraham, que es nuestro Dios, le dijeron, por favor no te vayas, porque entendemos que si tú permaneces en este lugar nos va a ir bien. Entonces eso es algo que tú tienes que recordar. Hoy literalmente el mundo entero está pensando que todo viene a menos, pero los hijos de Dios necesitamos entender que este es nuestro tiempo, como lo fue en el tiempo de Abraham, donde literalmente nos toca a nosotros emprender en tiempos donde la gente no lo haría. Y la bendición de Dios hará lo que puede hacer, donde literalmente vives a través de esa dimensión donde lo imposible se vuelve posible. Sí, y algo que a mí me gustaría platicar, este ejemplo de la viuda de Sarepta. Cómo esta viuda pues no tenía nada, ya no tenía recursos financieros. En pocas palabras, se iba a dejar morir. Ella dijo, como dijo, yo solamente cocino esta torta de jamón con aguacate y si es que tenía para el aguacate, ¿verdad? ¿Por qué no tenía para aguacate? Tal vez no tenía ni para aguacate, pero ella dijo, yo solamente me voy a hacer esta torta, se la voy a dar a comer a mi hijo, me la voy a comer yo y nos vamos a dejar morir, porque pues ella ya no tenía respuestas, ella se veía que estaba en el hoyo y le seguía cavando. Entonces, algo que es necesario pues recordar en estos tiempos de crisis es que siempre hay más, siempre va a haber una solución más, aunque hayamos vivido esa misma solución en un pasado, siempre habrá una solución más. ¿Cuál fue esta solución? Un principio financiero que ella aplicó, este principio llamado diezmo, y a causa de haber aplicado este principio llamado diezmo, hubo más provisión, hubo más promoción y hubo algo más que se llamó el honor y el amor a Dios, porque ella entendió esto: Dios está al cuidado de mí. Entonces siempre en las situaciones que estemos viviendo, siempre habrá algo, siempre habrá amor de Dios, siempre habrá cuidado de Él. Entonces todo esto, todas las oportunidades que nosotros tengamos de obedecer a Dios, es porque nosotros estaremos yendo a una dimensión mayor de la que Él nos ha llevado. Entonces, esto nos enseña algo: siempre va a haber más
cuando tú y yo obedecemos las indicaciones que Dios nos está dando. Así es, qué bueno que tocas eso, porque es muy importante entender que la victoria está remitida a escuchar y aplicar lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y a mí me gustaría como poner un ejemplo bíblico en este sentido. Para mí la historia del rey Usías es una historia que me enseña mucho, tanto lo que sí tienes que hacer como lo que no tienes que hacer. Pero el rey Usías, cuando él comienza, tenía alrededor de 16 años. Su papá no había hecho lo recto ante los ojos de Dios, pero él decide caminar en acuerdo con Dios y hacer lo que Dios le estaba diciendo. Pero sucede que el profeta de aquellos tiempos era el profeta Zacarías. Y hay una parte que dice en 2 de Crónicas 26:3, dice que él comenzó a reinar cuando tenía 16, pero reinó 52 años en Jerusalén. Entonces literalmente su reinado fue un tiempo largo, ¿no? Pero en el versículo 5 dice que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces fíjate, esto es bien interesante porque aquí se trata de que nosotros escuchemos la voz correcta. Si bien decías hace un momento, los titulares de las noticias en redes sociales, en material impreso, en televisión, en medios, están saturados de noticias que no producen fe. Al contrario, lo que producen es miedo. Pero me llama la atención cómo este rey, el líder de una nación, decide escuchar lo que estaba saliendo de la boca de Dios. Y dice que mientras este hombre persistió en buscar a Dios, me gusta lo que en el hebreo significa la palabra buscar, que es frecuentar. Es como si literalmente tú te estuvieras tomando un café con Dios todos los días, y antes de toda reunión de decisiones, antes de toda cosa que tú necesites hacer, tú le preguntas y le consultas lo que tú tienes que hacer. Y esto fue lo que este rey decidió hacer. Si tú lees la historia de este rey, llevó el reinado a niveles tan altos que fue uno de los reyes que se considera donde más innovación tecnológica existió, a causa de que se ocupó de escuchar la voz de Dios. Tú puedes ver el desenlace de este hombre, porque hubo un momento en el que él dijo: ya no quiero oír la voz de Dios. Y las consecuencias que tuvo, pues ya fueron los resultados que él podía producir. Entonces vemos la diferencia, que hay dos cosas que tú puedes obtener. Victoria siempre y cuando tú pongas en práctica lo que Dios te está diciendo. O puedes decidirlo hacer a tu manera, y eso no es garantizado que tú experimentes victoria, ¿no? La misma escritura dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade dolor o tristeza con ella, ¿no? Tal vez hay muchas maneras en las que las personas pueden llegar a obtener recursos, pero no necesariamente es algo que produzca gozo o es algo que produzca paz. Y aquí podemos entrar a otra parte, ¿no? Cuando yo escucho también esta palabra de hay más, es porque yo encuentro paz en Dios. Siempre hay más paz, siempre hay más gozo, siempre hay más por qué estar contento y estar alegre que por las razones contrarias. El mismo rey David cómo le hablaba a su alma y le decía: alma mía, ¿por qué estás triste si aún hay por qué alabar a Dios? Entonces creo que siempre vamos a encontrar más razones por las cuales estar en gozo y en paz que por las cuales estar en afán y en preocupación, porque a final de cuentas Dios está con nosotros. Sí, y esto que dices, yo creo que conecta muy bien con esto, que hay más después de una relación rota, hay más después de un fracaso financiero, hay más después de un tiempo de depresión, hay más después de un tiempo de recesión financiera, hay más después de una pelea, hay más después de cualquier situación contraria que pudieras estar viviendo. Hay un futuro que ciertamente nos espera. Este futuro es bueno. Por eso Dios habla algo claro y dice: suelta las cosas pasadas, no las traigas a memoria, porque el futuro es muy bueno. Entonces, con esto yo te quiero decir algo. Si tú estás viviendo por algunos de estos problemas que acabo de mencionar, hay más. Suelta el pasado, hay más, y hay cosas que es necesario tomar decisiones. Hay cosas que es necesario ser firme y establecer esto: voy a soltar el pasado y voy a enfocarme en el futuro, porque sé que el futuro es bueno, porque sé que el futuro lo ha predestinado Dios para mi vida. Entonces, hay más.
En el futuro que Dios preparó para ti hay más. Suelta el pasado, suelta la relación tóxica que pudiste haber tenido, suelta ya la depresión, suelta estas cosas porque hay más. Ya suelta lo que pasó, lo que fue, ya pasó. Ahora enfócate en el futuro. ¿Qué buscas? O más bien, ¿hacia dónde estás caminando en el futuro? ¿Para qué? Para que cuando tú tengas tu mirada en el futuro, inmediatamente las cosas pasadas van a comenzar a desenfocarse. Y al desenfocarse estas cosas, así como una cámara se enfoca en el futuro y hacia esto trabaja, así va a pasar contigo. Tú enfócate en lo que viene y las cosas pasadas van a comenzar a desenfocarse, y en base a esto tú podrás reconocer que el futuro es bueno. Ahora, te invito a esto. Cuando tú estés con Dios, tú ahí en tu cuarto, dile: papá, yo creo que hay más. Papá, yo creo que hay un mejor futuro. Papá, yo creo que hay una mejor relación para mí. Papá, yo creo que hay un mejor novio para mí. Papá, yo creo que hay una mejor novia para mí. Papá, yo creo que este negocio es mucho más abundante de lo que hoy pueden ver mis ojos. Porque, familia, hay más de lo que la situación pueda estar pintando. Wow, así es, familia. Seguimos creyendo que hay más. Yo creo, cielo, que Dios está haciendo algo nuevo. Entonces, para nosotros, algo que queremos que te quedes es que hay más oportunidades, hay más victorias que están ya aquí y que Dios te está impulsando, porque tu diseño es prosperar. Sí. Pues nos despedimos. Estuvo muy padre este tema. La verdad es que va a haber muchas más conferencias acerca de esto. Te invitamos a que las estés siguiendo. Van a traer aliento en tu vida, van a poner cimientos sólidos sobre los cuales tú podrás edificar para que el futuro que viene pueda ser establecido en estas bases. Así es, familia. Te pedimos enviarnos comentarios de lo que para ti representa Hay Más y seguimos en contacto. Bendiciones.